de los que no tienen el sello. Y ahora, aparentemente, a partir del capítulo 10, se regresa en el tiempo a la quinta trompeta, cuando es la época del sellamiento, para mostrarnos al pueblo de Dios. Después de esta noche, ustedes van a saber quién es el pueblo de Dios. Déjenme decirles de entrada, aunque a algunos no les va a gustar al empezar, tal vez van a querer apagar y ya no van a querer ver nada más. Pero esperen por un momento, vean la evidencia bíblica. El pueblo de Dios tiene nombre. Se llama Movimiento Adventista del Séptimo Día. Déjenme explicárselos. Vamos a verlo bíblicamente. Si ustedes se ubican en Apocalipsis capítulo 10, comienza la visión de Apocalipsis 10 con un ángel fuerte que desciende del cielo, cercado con una nube, dice el versículo 1, un arco celeste sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con grande voz como cuando un grande león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces, como ustedes pueden ver en la imagen. Hay unos 7 truenos allí al lado de la mano derecha del ángel. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, trágalo, te va a amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir toda esta visión? Evidentemente esta visión nos ha enviado a dos partes de la Biblia. Claramente nos ha enviado a 2 partes de la Biblia. Por ejemplo, el hecho de que el ángel que está allí, que tiene un librito abierto en su mano, le pida, en este caso a Juan o al profeta, que se lo coma, es una referencia innegable al libro de Ezequiel. Si ustedes quieren acompañarme, abran su Biblia en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. El profeta Ezequiel recibió un llamado de parte de Dios para ser profeta allá en Babilonia. Y es curioso que las 2 referencias del capítulo 10 tienen referencias de 2 profetas de Babilonia. Uno que se encontraba obviamente en la corte del rey y otro que se encontraba con el pueblo. Dios llamó al profeta Daniel para ser profeta en la corte y para hacer una cápsula del tiempo que le llamamos el libro de Daniel, escrito para el tiempo del fin. Y también llamó al profeta Ezequiel para ser profeta allá en Babilonia. Ahora es curioso que el Señor le dijo algo a Ezequiel acerca de la forma en la que él iba a profetizar. Se ubican en el capítulo 2 de Ezequiel y dice el versículo 8 en adelante. Le dice que va a tener que hablarle a ellos porque es una casa rebelde, es una casa difícil, es una casa que no van a querer obedecer. Dice el versículo 7, si lo quieren ver del versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dice: les hablarás pues mis palabras, te escuchen o no te escuchen, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te voy a dar. Y miré, y he aquí una mano que fue enviada, en ella había un libro, un rollo, un libro. Y extendió delante de mí y estaba escrito por delante de atrás, había endechas y lamentaciones y ayes. Es curioso que estamos en el primero y segundo ay, los 3 ayes. Capítulo 3, versículo 1. Y me dijo: hijo del hombre, come lo que hallares, come este libro y ve y habla a la casa de Israel. Así que abrí mi boca, me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, haz que tu vientre coma, hinche tus entrañas con este rollo que te doy. Y cuando lo comí, fue dulce en mi boca como la miel. Obviamente este es el
Esta es la referencia bíblica de Apocalipsis capítulo 10, que nos envía a estudiar al profeta, obviamente Ezequiel, primariamente. Pero hay otro profeta al que también hace referencia el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahorita vamos a hablar acerca de estas dos referencias. Ustedes pueden ver innegablemente que Apocalipsis 10 presenta a este ángel que trae este librito abierto y se lo da a Juan, le dice cómetelo y trágalo, y cuando Juan se lo come le sabe dulce en la boca, pero a diferencia de Ezequiel, este saber dulce en la boca no termina allí, sino que una vez que se lo traga, le amarga el vientre, y de hecho había una advertencia que si se lo comía le iba a amargar el vientre. Pero hay otro libro al cual nos hace referencia Apocalipsis capítulo 10. Cuando ustedes ven Apocalipsis 10, ocurre una serie de cosas. Por lo pronto, encontramos a un ángel fuerte que desciende del cielo y hace un juramento. Vamos a hablar de ese juramento. Para empezar, ¿quién es este ángel fuerte que desciende del cielo, que hace un juramento, que está cercado con una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza? Les hago una pregunta. Cuando ustedes ven el arco iris, ¿de qué se acuerdan? ¿Dónde apareció el arco iris por primera vez? Vamos a decir, bueno, apareció después del diluvio, cuando Noé ofreció un sacrificio a Dios. El Señor colocó el arco en sus nubes y le dijo, mi arco pondré en las nubes como una señal del pacto, una señal de la promesa. ¿Qué quería decir el arco iris? El arco iris quería decir que Dios cumple sus promesas. Todas las cosas que Dios promete, todo lo que Dios promete se cumple de una u otra manera. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Así que podemos saber que Dios siempre cumple lo que promete. Ahora es curioso, cuando Dios jura, pues podemos estar seguros que Dios va a cumplir. Ahora es curioso que en el Antiguo Testamento hay una promesa, hay una profecía, hay una promesa, hay un juramento, y obviamente esa promesa y ese juramento se tiene que cumplir en algún momento. En Apocalipsis capítulo 10 encontramos a un ángel que está levantando y aparece el arco sobre su cabeza. El arco iris solamente aparece cuando se cumple la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue que el mundo no iba a ser destruido nunca más por medio de agua. Entonces, cada vez que llueve, aparece el arco iris. Es decir, el arco iris aparece cuando se cumple la promesa de Dios. Si en este momento, cuando el ángel fuerte desciende del cielo y trae un librito abierto en su mano, aparece el arco iris, quiere decir que se está cumpliendo una promesa. Lo que nos está tratando de decir Apocalipsis 10 es que cuando alguien se coma ese librito abierto y le sepa dulce en la boca y le amargue el vientre, se está cumpliendo algo que Dios prometió a alguien. Dios le prometió a Noé y a toda la raza humana que nunca íbamos a ser destruidos por agua, y cada vez que aparece el arco iris es porque se está cumpliendo la promesa. El arco iris está apareciendo, quiere decir que hay una promesa de Dios que se está cumpliendo. Ahorita vamos a hablar acerca de dónde está esa promesa que Dios cumplió. Encontramos a un ángel haciendo un juramento. ¿Quién es este ángel? Para empezar, este ángel hace un juramento en nombre del que vive para siempre jamás. Está en el versículo 6. Si ustedes les hago una pregunta, queridos hermanos, ¿quién tiene de los seres creados derecho a jurar en nombre del Creador? ¿Hay algún ser creado que tiene derecho a jurar en nombre del que creó todas las cosas? La respuesta es no. Solamente el Creador puede jurar en nombre del Creador. En este caso, ¿quién es el Creador? Bueno, tú y yo sabemos que el Señor Jesús, Él es el Creador. Allá en San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, vas a encontrar que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y luego dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hoy existe llegó a ser. Así que sabemos que el Creador, obviamente, es Jesús. Dios es el Creador, y si alguien tiene derecho a jurar en nombre del Creador, tiene que ser el Creador mismo. ¿Podemos decir entonces que este ángel fuerte es Jesús? Bueno, pensemos por un momento, es por lo menos Dios, el Creador, y está jurando en nombre del Creador. Solamente el Creador puede jurar en nombre del Creador. Ahora, veamos algunos otros detalles acerca de este juramento. Cuando Él está jurando, se aparecen 7 truenos que dan unas voces de profecía. Encontramos unas profecías hechas ahí, 7. El 7 siempre representa algo divino, representa un trabajo de Dios, es algo perfecto, es algo que Dios hace. El 7 es lo que Dios hace, ahí está representado en el número 7. Entonces aparecen 7 profecías. Es curioso que el Señor le dice a San Juan que haga algo con esas 7 voces de profecía. En el versículo 4 le dice, mira Juan, sella las palabras que los 7 truenos han dicho, no las escribas. A ver, tenemos profecías que no se escriben, que tienen que estar selladas y cerradas. Encontramos un librito que está abierto. Alguna vez obviamente el librito tuvo que estar cerrado y ahora tiene que estar abierto, y por eso aparece el arco como señal de que se cumple la promesa de que ese librito se iba a abrir.
y encontramos a un ser haciendo una promesa o haciendo un juramento en nombre del Creador. Además encontramos que este ángel fuerte que desciende del cielo pone su pie derecho sobre el mar y otro derecho sobre la tierra. O sea, aquí aparece un pie sobre el agua y otro pie sobre la tierra. Y cuando pensamos, decimos, todas estas características están en una profecía del Antiguo Testamento. Están en el libro de Daniel. Miren, vamos a Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 ustedes van a encontrar prácticamente todas las mismas características que aparecen en Apocalipsis capítulo 10. Ahí en Apocalipsis capítulo 10 hay una serie de cosas que ocurren. Vamos a hablar de las profecías cerradas del libro de Daniel. El libro de Daniel, queridos hermanos, es un libro que ha estado cerrado a través de las épocas. No lo entendían ninguno de los intérpretes bíblicos a lo largo de la historia del cristianismo. Muchos trataron de interpretarlo incluso antes de Cristo. Algunos intérpretes de la palabra de Dios, algunos estudiantes de la Biblia, trataron de interpretar el libro de Daniel. No estoy diciendo que no se entendieran las historias de Daniel, por supuesto que todos entendían la historia de la estatua y cuando obligaron a todos a postrarse delante de ellas en el horno de fuego. Encontramos también la historia de Daniel en el foso de los leones. Todo el mundo entendía esas partes. Lo que no entendían eran las partes proféticas, o sea, las partes que hablaban acerca de eventos que tenían que ver con el futuro, como Daniel 7, como Daniel 8 y algunas de las otras cosas que encontramos en Daniel 11 específicamente. Esas cosas parecían oscuras, nadie las podía entender, eran inentendibles, nadie podía comprenderlas, les parecían oscuras. El Señor le había dicho incluso a Daniel que su libro iba a ser un libro cerrado. Cuando ustedes entran al capítulo 12, ocurren una serie de maravillas. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella este libro hasta que llegue ese tiempo del fin. Pasarán muchos y se va a multiplicar la ciencia. Ahora vamos a ver una serie de cosas aquí. El Señor le dice a Daniel, mira Daniel, tu libro va a estar cerrado y sellado hasta que llegue el tiempo del fin. Tu libro va a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo iba a estar cerrado y sellado? Hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, tu libro obviamente se va a abrir. Es curioso, ¿qué es lo que tenía el ángel en su mano? En su mano tenía un librito. ¿Cómo estaba el librito? ¿Cerrado o estaba abierto? Estaba abierto. El Señor le dijo a Daniel, tu libro va a estar cerrado hasta que llegue el tiempo del fin. Cuando llegue el tiempo del fin, tu libro se va a abrir. Eso es una promesa. Y ahorita vamos a ver que un juramento, el Señor hace un juramento que su libro se iba a abrir. Por lo tanto, lo primero que tiene que ocurrir al llegar el tiempo del fin es que se iba a abrir el libro de Daniel. Otra cosa que nos vimos allí es que se iba a levantar Miguel, lo pusimos ahí como número 2 dentro de las maravillas. Después de que se levante Miguel va a venir el tiempo de angustia, luego va a ser libertado tu pueblo, luego los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y finalmente los que enseñan la justicia van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. De paso, queridos hermanos, yo no sé cuántos miembros de la iglesia adventista nos estén viendo en esta tarde, en esta noche ya casi. Pero yo como adventista, yo estoy esperando que ya se levante Miguel y yo ya quiero que empiece el tiempo de angustia y ya quiero que sea libertado el pueblo, ya me quiero ir de este planeta. Y todos los que duermen en el polvo de la tierra espero que sean despertados, entre ellos está mi padre y está mucha gente que amamos, que han pasado al descanso. Yo estoy esperando ese día cuando los que duermen en el polvo serán despertados. Y los que enseñan la justicia van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Estas maravillas están en el futuro. Tú y yo sabemos que están en el futuro, por lo tanto estas maravillas todavía no ocurren. Ahora, el libro de Daniel se iba a abrir primero, luego va a llegar el momento en el que se va a levantar Miguel y todos decimos, ok, cuando se levante Miguel, eso es el fin del tiempo de gracia. Después del fin del tiempo de gracia va a comenzar el tiempo de angustia cual nunca ha habido, que todos le llamamos el tiempo de angustia de Jacob. Después de eso va a ser libertado el pueblo del Señor, todos los que estén anotados en el libro de la vida van a ser libertados. Eso es lo que llamamos la segunda venida, cuando Jesús viene por segunda vez a recoger a todos los que tienen visa y pasaporte, a todos los que se anotaron en el libro, y los que duermen en el polvo van a ser despertados, obviamente para ser llevados con él. Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante. No queremos, hermanos, que ignoren
acerca de los que duermen, que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Obviamente es el momento en el que somos libertados, es el momento en el que los que duermen en el polvo son despertados para vivir para siempre. Y es el momento en el que los que resucitan, tal y como dice 1 Corintios 15, resucitan con un cuerpo incorruptible, ya se levantan sin corrupción. Eso es lo que llamamos la glorificación. Y dice, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, 52. A eso le llamamos la glorificación. Entonces vamos a ver una serie de eventos. Daniel, entonces, capítulo 12, del 1 al 4, comienza con una serie de eventos que tienen que ocurrir. Primero, el libro de Daniel, que era un libro cerrado, se tiene que abrir. Un libro que nadie entendía, un libro que eran profecías incomprensibles. Iba a llegar el momento en el que se iban a comprender, y después iba a llegar el momento en el que se iba a levantar Miguel, se iba a acabar la gracia, iba a venir el tiempo de angustia, las plagas, las destrucciones. En ese tiempo termina con la venida de Cristo, y entonces viene la resurrección, y luego viene obviamente la glorificación. Y el versículo 5 presenta a un Daniel confuso, a un Daniel confundido. Dice el versículo 5, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban a la parte del río. Ve Daniel a dos personas, ve el río y ve a una persona parada a un lado del río, y ve a la otra persona parada al otro lado del río, y ve a una persona, a un varón vestido de lienzos que está arriba del agua. Mira lo que dice el versículo 5. Y yo Daniel miré, y aquí dos estaban, uno a una parte del río y el otro a la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno de sus varones al varón vestido de lienzos que estaba parado sobre las aguas del río. Y la pregunta es, ¿cuándo van a venir estas maravillas? ¿Cuándo van a ocurrir estas maravillas? ¿Cuándo vendrá el fin de estas maravillas? ¿Cuáles son las maravillas? Que el libro de Daniel, que estaba cerrado, se abra, y que llegue el tiempo en el que se levante Miguel, que venga la angustia, que venga la segunda venida de Cristo, la resurrección y la glorificación. ¿Cuándo van a ocurrir estas maravillas? Primero vamos a identificar a este varón vestido de lienzos. Para empezar, queridos hermanos, ¿quién les recuerda a ustedes una persona parada sobre el agua? No me digan Pedro, por favor, porque Pedro se paró sobre el agua por un ratito y luego se volvió a hundir y luego lo volvieron a sacar. ¿Quién es el que realmente se paró sobre el agua? Y la respuesta es Cristo Jesús. Ahora, vean lo que el varón vestido de lienzos dice cuando le preguntan, ¿cuándo va a ser el final de estas maravillas? Es la pregunta. Y él responde, y oí al varón vestido de lienzos, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, eso quiere decir la izquierda y la derecha, las dos manos, la derecha y la izquierda, las levantó al cielo y juró por el viviente en los siglos. A ver, aquí está un juramento del que está parado sobre el agua, levanta las dos manos al cielo y hace un juramento. Les hago una pregunta, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del viviente en los siglos? ¿Quién tiene derecho a jurar en nombre de Dios? Y la respuesta es solamente Dios, o alguien que es como Dios. Y obviamente al Padre nadie lo ha visto jamás. Este ser que está allí es semejante a Dios, y por lo tanto el único que nosotros conocemos así pues es a Cristo Jesús. Cristo Jesús haciendo un juramento. En ese tiempo no se llamaba Cristo Jesús hasta que vino al mundo, pero en ese momento él levanta sus dos manos al cielo y hace un juramento. Y les hago una pregunta, ¿cumple Jesús sus promesas? Y la respuesta es, por supuesto, amén. Jesús cumple sus promesas. Y esta promesa no solamente la prometió, sino que la juró. Pero es curioso, Apocalipsis 10 te presenta las profecías cerradas y selladas y te presenta el librito abierto. ¿Qué fue lo que Jesús prometió? Jesús prometió que el libro de Daniel, que estaba cerrado y sellado, se iba a abrir, prometió que iba a levantarse Miguel, prometió que iba a venir el tiempo de angustia que nunca ha habido, prometió. ¿Cuándo es que sale el arco iris? Cuando se cumplen las promesas de Jesús. ¿Por qué aparece en Apocalipsis 10 el arco iris? Porque Apocalipsis 10 te está diciendo lo que va a ocurrir cuando se cumpla lo que el Señor le prometió a Daniel allá en Daniel capítulo 12. Vamos a ver cuál fue la pregunta. La pregunta, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de esto? ¿Cuándo va a empezar? Ahora, tú y yo sabemos que el libro de Daniel no se abre justamente antes de que se acabe la gracia. Obviamente tiene que haber un periodo de tiempo. Pero ¿cuándo es que empieza lo que nosotros llamamos el tiempo del fin? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Fue la pregunta.
Y el varón vestido de lienzos levantó sus manos al cielo y juró en nombre del viviente en los siglos, versículo 7, que será por, la respuesta fue, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad. Los estudiantes de la palabra de Dios sabemos que un tiempo es un año, tiempos, 2 años, y el medio de un tiempo es obviamente medio año. En ese tiempo los años eran de 360 días exactos. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo, obviamente un año son 360, 2 años serían 720 y medio año serían 180. Cuando tú sumas 360 más 720 más 180, te da un total de 1260 días. 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice el versículo 7. Señor, ¿cuándo será que se van a cumplir estas maravillas? Y la respuesta fue, al final del tiempo, tiempos y la mitad. Pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y él dijo, al final del tiempo, tiempos y la mitad. Y este y es muy importante, versículo 7, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas se van a cumplir. Ahora déjame explicarte, aquí hay una condición que se tiene que cumplir. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir para que Miguel se pueda levantar, para que venga la angustia? Bueno, el Señor dijo que primero el libro de Daniel va a estar cerrado. Va a estar cerrado y sellado. Y cuando llegue el tiempo, tiempos y la mitad, el libro de Daniel se va a abrir. Y obviamente esto va a provocar algo en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que hacer que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Quién es el escuadrón del pueblo santo? El escuadrón del pueblo santo son todos aquellos seres humanos que se van a salvar o que Jesús quiere que se salven, o personas que tienen que ser llamadas y traídas. Esas personas que están perdidas ahí en Babilonia, pero que son verdaderos hijos de Dios, el Señor los tiene que traer y se tiene que acabar ese esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 24? Allá en Mateo 24, 14, será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces, solamente entonces, vendrá el fin. Se acaba la gracia, entonces comienzan a caer las plagas, comienza el tiempo de angustia cual nunca fue, y entonces ves libertado tu pueblo, y son resucitados los que duermen en el polvo, y viene la glorificación. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, y hay una condición. La condición es cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. Entonces, tenemos una serie de condiciones aquí. Y entonces obviamente Daniel se queda todo confundido y le dice, Señor, no entendí. Y dije, Señor mío, versículo 8, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Versículo 10, muchos serán limpios, blanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente, no te preocupes, ninguno de los impíos va a entender, los que van a entender son los entendidos. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Qué tiene que ocurrir para que se cumpla? Primero, se tiene que cumplir el tiempo, tiempos de medio de un tiempo. Y segundo, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ok, vamos a ver el primero. ¿Cómo podemos saber si ese tiempo, tiempos de medio de un tiempo se acabó? Para empezar, esta es una referencia al mismo libro de Daniel. En el mismo libro de Daniel, ahí ese periodo de tiempo ya había sido mencionado. Vamos a verlo, está en Daniel 7. Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, 25, el mismo contexto del libro, había mencionado ese tiempo, tiempos de medio de un tiempo. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7, versículo 25. En Daniel capítulo 7, hablando acerca de un poder que iba a venir, menciona ese periodo de tiempo. Vamos a leerlo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Estoy en Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Ahí está. Ok. Vamos a ver si entiendo bien. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el Señor prometió, el Señor le juró a Daniel con las dos manos, Jesús juró que estos eventos, específicamente que el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado. El Señor le dijo, mira Daniel, no te preocupes porque no lo entiendes, nadie lo va a entender, el libro va a estar cerrado y sellado hasta que venga el tiempo del fin.
Allá es el tiempo del cumplimiento, es una cápsula del tiempo, dejada en el tiempo para los que van a vivir en el fin del tiempo. Y no te preocupes, eso lo va a entender alguien, lo va a entender, no te preocupes, eso se va a abrir. ¿Cuándo, Señor? Te lo voy a jurar, al final del tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber cuándo es el tiempo, tiempos en medio de un tiempo? Daniel 7:25 menciona el tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Ese final de los 1260 años. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es interpretar Daniel 7. Si interpretamos Daniel 7, podemos saber cuándo es más o menos el tiempo en el que se acaban los 1260 años. Así que vamos a hacerlo. Parece una misión imposible, pero vamos a hacerlo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 comienza con 4 bestias que salen del agua. ¿Cuántas bestias dije? 4. ¿Y qué quiere decir 4? 4 quiere decir totalidad. Eso quiere decir que desde Daniel hasta que se acabe la historia humana, solamente iba a haber 4 poderes mundiales que iban a salir del agua. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 7. Aparece la primera bestia que sale, es un león, versículo 4. Daniel 7, versículo 4. Dice, aparece un león que tenía alas de águila. Entonces ustedes pueden ver, la primera bestia que sale del mar es un león con alas de águila. La segunda bestia que sale del mar es un oso, versículo 5. Un oso que tiene un lado más alto que el otro y que tiene 3 costillas en su boca. La tercera bestia que sale del mar es un tigre en algunas versiones, en el versículo 6, o un leopardo, dependiendo la versión, que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave, del versículo 6. Y la cuarta bestia está en el versículo 7, es una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tiene unos dientes grandes de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguno de ustedes dice, bueno, pastor, ¿y estas bestias qué cosas son? Y alguno podría decir, esto no lo podemos entender, está muy difícil comprenderlo. Déjenme explicarles. El mismo ángel le explica a Daniel qué cosas son estas grandes bestias. Estaba Daniel todo confundido, no sabía lo que tenía que hacer, pero se acerca entonces a alguien a preguntarle, versículo 16, Daniel 7:16. Daniel se acerca a uno de los que asisten. Daniel 7:16. Me llegué pues a uno de los que asisten y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me declaró la interpretación de las cosas y me dijo, versículo 17, mira Daniel, estas grandes bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible, estas 4 bestias, las cuales son 4 reyes que se van a levantar sobre toda la tierra. Ok. Una cosa es un rey, pero un rey que se levanta sobre toda la tierra es otra cosa. Una cosa es un rey de algún lugar, está bien, un rey, pero un rey que se levanta sobre toda la tierra no le llamamos un rey normal, le llamamos un imperio, le llamamos a alguien que ha dominado todo el planeta Tierra. Lo que el ángel le está diciendo, o el asistente le está diciendo a Daniel, es que van a ser 4 reinos o 4 reyes que se van a levantar sobre toda la tierra. Y déjame decirte que esto ya se convirtió, decimos en una frase mexicana, esto es piece of cake en inglés, en español sería es un pastelito. Un pastelito. Quiere decir que está bien fácil. ¿Y cómo lo sé que está fácil? Pues porque 4 imperios mundiales desde Daniel. ¿Cuándo vivió Daniel? Daniel estamos hablando del 600 antes de Cristo. Desde Daniel hasta el siglo XX, XXI en el que estamos viviendo tú y yo. ¿Cuántos imperios mundiales ha habido? Pues solamente 4. 4. Y no está difícil. De hecho, ¿cuál fue el primer imperio mundial? Es el león que tiene alas de águila. En la época de Daniel, obviamente era Babilonia. Babilonia era el imperio mundial en esa época, en la época de Daniel. ¿Y saben ustedes cuál era el símbolo de Babilonia? El símbolo de Babilonia era un león con alas. Así que tenemos entonces un león con alas que representa a Babilonia. Babilonia comenzó a reinar desde el 605 hasta el 538. El segundo imperio mundial, recuerden, salía un oso que tenía 3 costillas en su boca y tenía un lado más alto que el otro. Es curioso porque un reino iba a ser más fuerte que el otro, etcétera, etcétera. Estamos hablando del imperio que venció obviamente a Babilonia, es el imperio Medo-Persia, y eran 2 países, Media y Persia. Ciro era el persa y Media era Darío, etcétera. Se unieron para pelear contra Babilonia y lo vencieron. Y el reino fue desde el 538 hasta el 339 después de Cristo. Luego apareció el tigre o el leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave, que comienza obviamente en 339, es nada más y nada menos que el imperio que venció a Medo-Persia, y estamos hablando de Grecia.
Y las 4 cabezas representan la división del imperio griego en 4, etcétera, etcétera, la velocidad de conquista que tuvieron a través de las 4 alas de ave. Luego viene, obviamente, la bestia espantosa e increíble, que yo la pongo como si fuera un dragón, que tenía 10 cuernos y un cuerno. Sí lo vamos a leer con detenimiento. Dice el versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo, Daniel 7:7 en adelante. Vean cómo se describió en la profecía a este cuarto poder. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, una boca que hablaba grandezas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, Daniel quiere saber qué cosa es esta cosa, y nosotros también nos interesa qué cosa es este reino, qué este poder, este animal ahí misterioso que aparece ahí, qué es. Y entonces Daniel se acerca a un asistente y viene y le pregunta. Dice en el versículo 19, Daniel 7:19. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Cuál es la que le interesa a Daniel? La cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta, acerca de la cuarta bestia? Que era tan diferente de todas las demás, era espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de metal, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Asimismo, también quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, al parecer de mayor que el de sus compañeros. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de grande edad, se sentó, dio el juicio a los altísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Daniel quiere saber qué cosa es esa cuarta bestia, y no solamente qué cosa es la cuarta bestia, también quiere saber qué son los 10 cuernos, y también quiere saber qué es especialmente ese cuerno pequeño, que al principio era pequeño, pero cuando salió tumbó a 3, y ese cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandezas, y eso le interesa a Daniel. Y entonces el ayudante le explica. Vamos a ver así en el versículo 23. Daniel 7:23. El ayudante le explica a Daniel y le dice: mira, Daniel, la cuarta bestia, la espantosa y terrible, será un cuarto reino sobre la tierra, el cual, miren lo que dice ahí, será más grande que todos los otros. Va a ser el más grande, el reino más poderoso que alguna vez se ha levantado es la cuarta, la cuarta bestia. Será más grande que a todos, y a toda la tierra la devorará, la hollará y la despedazará. Ok, si los reinos hasta aquí han sido un pastelito, esto es un flan. El flan es todavía más fácil de comer, es aguadito. Si te puedes comer un pastel fácilmente, el flan te lo puedes comer más fácil todavía. Porque si yo le pregunto a cualquier estudiante de historia antigua, a cualquier persona que sabe, aunque sea de primaria, ¿cuál ha sido el reino más grande, más trascendente, más largo, más poderoso que alguna vez se ha levantado sobre el planeta Tierra? Y la respuesta siempre va a ser Roma. Roma es el reino más poderoso que se ha levantado sobre la tierra. Es más, es el que más ha durado. Desde el 158 antes de Cristo, estamos hablando de 160 años antes de que Jesús viniera, se extendió hasta el 476 después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años de dominio sobre el planeta Tierra. Roma dominó todo lo que el mundo conocía. Mira, aquí tenemos, todo eso era Roma. Todo lo verde era Roma. Esas líneas que tú ves ahí no existía, todo era Roma. Todo era Roma. Y ahí te falta el norte de África, te falta obviamente Egipto, y te faltan otras partes allí del Imperio Romano. Alguien diría, después de Roma, todo lo que no era Roma era monte y culebras. O sea, todo lo que tenía pueblos. Es más, hasta hay un dicho que hasta el día de hoy persiste. Es: todos los caminos, ¿a dónde llevan? A Roma. Porque si había camino es porque había civilización, y la civilización era Roma. Y había caminos, era Roma. Todos los caminos, si tú caminabas en cualquier camino, era porque estabas en Roma. Roma era el país más poderoso de la tierra, y estamos hablando entonces desde el
Estamos hablando desde el 158 hasta el 476 después de Cristo. Ya llegamos hasta el 476, ya estamos casi en el 500. Y entonces ahora el ángel le va a explicar lo que pasó con los 10 cuernos. ¿Te acuerdas? Porque Daniel preguntó, quiero saber qué cosa es la cuarta bestia. Ya sabemos que es Roma. Y también quiero saber qué cosas son los 10 cuernos y quiero saber qué cosa es ese cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Y entonces le dijo así, versículo 24, Daniel 7, 24. Le dijo, mira Daniel, los 10 cuernos significan que de aquel reino, que ya sabemos que es Roma, o sea, de Roma, se van a levantar otros 10 reinos. Hermanos, el 10 siempre representa algo que Dios hace o que Dios pide o que Dios provoca. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el diezmo. ¿A quién le pertenece el diezmo? A Dios. Dios lo pide, Dios lo provoca, es de Dios. Esta división imperial vino de Dios. ¿Quién podría haberse levantado contra Roma? ¿Quién podría haber vencido a Roma? ¿Qué país de la tierra hubiera sido suficientemente poderoso para vencer todo lo verde que tú ves allí? Nadie. De una manera maravillosa, países que se encontraban, o no países, tribus aisladas que se encontraban al norte, que ni siquiera eran amigos, ni siquiera hablaban el mismo idioma, ni siquiera existía internet, ni celular, no había manera de que se pusieran de acuerdo. De una manera maravillosa, vinieron todos al mismo tiempo, como si se hubieran sido concertados, como si hubieran estado escribiendo por internet, como si se hubieran puesto de acuerdo, vamos en tal fecha todos, y hubieran mezclado alianzas para atacar todos juntos como en una a Roma. Y no nomás fueron 10, realmente fueron muchos más que eso. Pero siempre buscamos a las 10 más importantes. Estas tribus que venían del norte, a las cuales llamamos tribus bárbaras, vinieron sobre Roma. Y desde el 400, un poquito antes del 476, comenzaron a atacar a Roma, hasta que en el 476 prácticamente Roma se dividió, primero en 2 y después casi en 10, un tiempo que estuvieron 15 y bueno, un montón de divisiones. Las principales divisiones de Roma son las tribus que vinieron del norte, estamos hablando de los francos. ¿Con qué parte de Roma se quedaron el día de hoy? ¿Cómo le llamamos a la parte con la que se quedaron los francos? Le llamamos Francia. Los suevos se quedaron ¿con qué? Con Suecia. Y los alamanes se quedaron con Alemania y así con todas las partes diferentes de Roma. Dividieron el Imperio Romano en fracciones que hoy en día conocemos con el nombre de Europa y así encontramos los francos, suevos, anglos, burgundios, lombardos, alamanes, los visigodos, que algunos de ustedes tal vez no saben, pero eso es España. Ahí están los vascos y están los gallegos, así que visigodos. Están los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y es curioso que no hay ningún país que venga de los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y es curioso que de todas esas tribus que venían del norte, la más poderosa de todas era la tribu de los érulos. Esa era la más fuerte, era la más grande. Pero ahorita te voy a contar la historia. Ya sabemos entonces que estas tribus conquistaron, vamos a decir así, Roma y se dividieron el Imperio Romano. Esas son las 10 cuernos que salieron de ese reino. Regresemos al versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, van a dividir Europa, y después de ellos se levantará otro, el cual será en realidad mayor que los primeros, y a 3 de los primeros va a derribar. Entonces vamos a la historia antigua. ¿Cómo fue que derribaron a estos poderes que se quedaron por algún tiempo dominando cierta parte de Europa? Los érulos dominaron Italia durante un tiempo, los vándalos dominaron Egipto durante un tiempo y los ostrogodos dominaron lo que sería obviamente la parte de Rumanía y algunas otras zonas allí durante algún tiempo. Déjame contarte la historia tal y como ocurrió. Sucede que los érulos, tal y como les estoy diciendo, eran la tribu más poderosa de todas las tribus que habían venido a tratar de conquistar Roma. Los érulos, dirigidos por un señor que se llamaba Odoacro, dijeron, nosotros no queremos nada más quedarnos con un pedazo del Imperio Romano. Nosotros queremos la ciudad imperial, nosotros queremos Roma, nosotros queremos ahí donde está el Senado, queremos la ciudad, queremos lo más importante de Roma, el mero corazón. Así que los érulos vinieron
y vencieron a al imperio romano, a las tropas romanas, las expulsaron, se quedaron, controlaron la ciudad capital del mundo, o sea, Roma, los érulos, dirigidos por Odoacro. Sucede que por un tiempo los érulos, los vándalos y los ostrogodos habían recibido la visita de un misionero cristiano, que no sé si decirle los convirtió al cristianismo o no, se llamaba Arrio, y les dio lo que nosotros conocemos hoy en día como el cristianismo arriano. Creían que Jesús era el hijo, no era el hijo de Dios, pero creían que era un ser creado y algunas otras cosas, y eran, vamos a decirlo así, medio cristianos. Cuando ellos llegaron a Roma, obviamente no aceptaron el cristianismo que ya dominaba en ese tiempo. El obispo de Roma dominaba Roma, el emperador era cristiano. Y cuando llegaron los érulos no eran, vamos a decir así, de la misma religión. Es más, consideraban a la religión de Roma, al cristianismo de Roma, lo consideraban herejía. El obispo de Roma no quedó contento con la situación porque estaba acostumbrado a dominar al emperador, estaba acostumbrado a ser el que dirigía, al que movía, decimos en un término latino, el que movía el pandero ahí en Roma. Como no se pudo, comenzó a buscar la manera de quitarse de encima a los érulos. Escribió unas cartas a lo que subsistía todavía el Imperio Romano allá en el Oriente. Todavía estaba, obviamente, Justiniano, todavía dominaba lo que sería la ciudad de Constantinopla, todavía estaba allá, y le mandó cartas pidiéndole que le quitara de encima a los érulos, que liberara a Roma. Justiniano le dijo: yo no puedo vencer a los érulos. Yo tengo aquí mi general que se llama Belisario, todo esto que te estoy contando es historia antigua. Dijo: yo tengo Belisario, pero no creo que Belisario pueda vencer a los érulos, no va a poder, necesita aliados. Así que el obispo de Roma comenzó a buscar aliados entre las tribus que ya eran cristianas, de las tribus que habían conquistado partes de la parte occidental de Roma, y encontró a un señor que se llamaba Clodoveo. Clodoveo era el rey de los francos. ¿A qué país dieron origen los francos? A Francia. Clodoveo, obviamente hablaba un francés antiguo, vino a ver al obispo de Roma por ahí en el año 508, y cuando vino el obispo de Roma, se le puso de rodillas y le dijo: tú eres el obispo de obispos. Claro que no se lo dijo en castellano, se lo dijo en francés, le dijo: tú eres papa. Y al obispo de Roma le gustó el nombre, dijo: sí, yo soy el obispo de obispos, soy papa. Y a partir de ahí el obispo de Roma le dicen el papa. Ese fue Clodoveo. Y Clodoveo le dijo: mis ejércitos están a tu disposición para lo que tú deseas. ¿Para qué los necesitaba el obispo de Roma? Los necesitaba para quitarse de encima a los érulos. Así que ahora sí le mandó unas cartas a Justiniano, le dijo: ya tengo a los francos que nos van a ayudar. Así que los francos se unieron juntamente con las tropas de Belisario y estuvieron peleando contra los érulos, y en el año 518 los érulos fueron expulsados de Roma. El Papa estaba tal vez feliz. Lo que ocurre es que cuando los vándalos estaban allá en África, en Egipto, se enteraron de lo que les habían hecho los érulos, se enojaron. ¿Saben por qué? Porque los vándalos y los ostrogodos, al igual que los érulos, eran arrianos, también habían sido doctrinados por Arrio. Cuando los vándalos se enteraron lo que el obispo de Roma había hecho, que había juntado ejércitos contra los érulos y los había exterminado con ejércitos, se enojaron mucho. ¿Y sabes lo que hicieron los vándalos? Se vinieron de Egipto hacia el norte, y por todas las ciudades donde encontraban aliados del obispo de Roma, los mataban, los golpeaban, robaban, quemaban, y hacían lo que hoy en día, hasta el día de hoy, le llamamos vandalismo. Los vándalos eran una amenaza para el imperio, obviamente para el imperio de la Iglesia de Roma. Así que el Papa, escandalizado, le pidió entonces a Belisario y también a Clodoveo, a los francos, que fueran y exterminaran a los vándalos. Se fueron a encontrarlos en el camino, y durante esos 2 años que estuvieron peleando con ellos, los ostrogodos llegaron obviamente a Roma, guiados por Alarico, Genserico y todos los terminados en Ico, ¿verdad? Pero son muchos ahí. Ellos vencieron, obviamente conquistaron Roma. Y en ese periodo,
Belisario y sus tropas, las tropas de Justiniano y las tropas de los francos, vencieron a los vándalos. En el 520 los vándalos fueron exterminados. Entonces regresaron y estuvieron peleando durante más de 10 años, o casi 10 años, más de 10 años en contra de los ostrogodos, hasta que finalmente en el año 538 los ostrogodos fueron también expulsados de Roma. Y en ese momento, el obispo de Roma quedó como el regente de la ciudad más poderosa del planeta Tierra. Todas las demás tribus le tenían miedo a ese obispo de Roma. Porque ese obispo de Roma no había matado a cualquiera, había matado a los 3 gigantes, había matado a las tribus más poderosas que habían venido a conquistar Roma. Ahora todos le tenían miedo. Y comenzó lo que en la historia conocemos como la Edad Oscura o la Edad Media, la época en la que el papado dominó al planeta Tierra. En esta fotografía hay un dibujo que muestra a los ostrogodos entrando en Roma, pero solamente les duró el gusto como unos 10, 12 años hasta que fueron expulsados definitivamente por medio de las tropas de Belisario y los francos. Así que este poder, este cuerno que derribó a 3, es ese obispo de Roma que tiene ojos y boca y habla grandezas. Y dice la Biblia que iba a pasar con él, versículo 25, y este poder, versículo 25, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Les hago una pregunta: ¿cómo se llama el calendario bajo el que estamos tú y yo hoy en día? El calendario se llama calendario gregoriano. O sea, ¿quién dice que hoy, por ejemplo, es junio del año 2020? ¿Quién dice? La respuesta es, lo dice el calendario gregoriano. ¿Y por qué se llama gregoriano? Porque ese fue un papa que se llamaba Gregorio. Él fue el que dijo que estamos en el año 2020, después de Cristo. Y sabes que es un calendario equivocado, porque realmente estaríamos, si estamos hablando después de Cristo, estaríamos en el año 2023, pero bueno, como ellos mandan, le pusieron que es el año 2020 después de Cristo. Es el calendario gregoriano. Él cambió los tiempos y también iba a cambiar la ley. Le dije que iba a cambiar la ley. Los 10 mandamientos que la Iglesia Católica enseña son muy diferentes a los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Son muy diferentes. Pensarán en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano. El mundo va a ser entregado en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. O sea, 1260 días, que en profecía día se equivale a un año, o sea, 1260 años. ¿Cuándo dijimos que comenzó a reinar? Desde el año 538. Si tú le sumas al año 538 los 1260 días, o sea, 1260 años, te lleva al año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? En 1798, un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte. ¿De dónde era Napoleón Bonaparte? Era de Francia. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el país que le ayudó a Roma a convertirse en el más poderoso del planeta Tierra? Fue Francia. ¿Y cuál fue el país que le quitó el poder? Fue Francia. Curioso. El mismo que le ayudó a subir fue el mismo que le ayudó a bajar. El general Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier a tomar prisionero al Papa Pío VI. Estamos hablando de 1798. Confiscó sus tierras, acabó con su poder temporal y lo encerró. Y en ese momento el papado dejó de ser nación-estado y dejó de ser poder en la tierra y dejó de dirigir algún país en el planeta Tierra y se convirtió en una religión más. No lo asesinó, pero sí le quitó todo su poder temporal. Exactamente 1260 años. ¿Qué tiene que ver con Daniel capítulo 12 y qué tiene que ver con Apocalipsis capítulo 10? La promesa que Dios hizo. Dios le prometió, es más, lo juró con las 2 manos, prometió a Daniel que su libro iba a estar, ¿cómo? Cerrado y sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo iba a ser el tiempo del fin? Al final del tiempo, tiempo sin la mitad de un tiempo. ¿Y cuándo es el final del tiempo, tiempo sin la mitad del tiempo? 1790, 1798, 1800. Por lo tanto, el libro de Daniel iba a estar cerrado
Hasta 1800. Nadie lo iba a entender. Y tengo una pregunta, ¿ocurrió eso? Y la respuesta es sí. Nadie lo entendía. Nadie. Créeme, Martín Lutero, por allá en 1500, trató de entenderlo. 1517, 1500 en adelante, en la época de la Reforma. ¿Y sabes lo que dijo Lutero? Lutero dijo, no, es que Daniel está loco. ¿Quién sabía que estaba borracho cuando escribió el libro? Todas esas cosas que él está diciendo son una especie de pesadilla, no se puede entender. Y así vinieron intérpretes, hubo un intérprete en la época de Jesucristo, un tal Rashi, un rabino Rashi, que trató de entenderlo y no pudo. Y te vas a encontrar un montón de gente a lo largo de la historia. No lo pudieron entender. Te vas a encontrar gente que trató y no pudieron. Nadie pudo. Sabemos entonces que el libro de Daniel se iba a abrir al final de los 1800. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a alguien que lo entendiera. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién lo va a entender por primera vez? El libro estuvo cerrado. Iba a llegar el momento en el que se iba a cumplir lo prometido por el Señor y el libro se iba a abrir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El primer ser humano. El primer ser humano en entenderlo, el primero de todos, fue un hispano parlante, hablaba español, hablaba castellano, igual que tú y yo. Es más, podríamos haber hablado con él y nos habremos entendido a la perfección. Así que si de algo te puedes sentir orgulloso todos los hispanos, es que la primera persona en el planeta Tierra en entender el libro de Daniel fue un hispano. Se llamaba Manuel Lacunza. Era chileno. Manuel Lacunza. Nada más que Manuel Lacunza era un sacerdote católico apostólico romano. ¿Qué tiene de malo? Era un sacerdote jesuita. Y tenía que ser, porque en ese tiempo la Biblia no tenía acceso a nadie a la Biblia. Ningún hispano tenía acceso a la Biblia. Los únicos que tenían la Biblia eran los sacerdotes. Y Manuel Lacunza por ahí tuvo acceso a una Biblia que encontró y se puso a leerla. Y llegó a Daniel y se puso a leer Daniel. ¿Y sabes qué? La entendió. ¿Lo entendió? Cuando hablaba, por ejemplo, Daniel 7, dijo, este león es, con alas es Babilonia, y este oso es Medo-Persia, y ese tigre es Grecia, y esta bestia espantosa y terrible es Roma, y las 10 cuernos son las tribus que vinieron y conquistaron Europa, y el cuerno pequeño que tiene ojos y boca, ¿qué crees que dijo? Es el papado. Y yo, caray, pero pues si Manuel Lacunza era un sacerdote católico, él dijo, es el papado. Y empezó a leer Daniel 8, y cuando leyó Daniel 8, también interpretó el carnero, ese es Medo-Persia, y el cuerno, y el macho cabrío que tiene un cuerno, ese es Alejandro el Grande, ese es Roma, es Grecia, y luego empezó a hablar acerca de los 2300 días de tarde y mañana. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, Jesús viene. Y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, Manuel Lacunza. 1790 hasta 1800, Manuel Lacunza. El primer ser humano en entenderlo, exactamente en la época. Y te pregunto, ¿es porque Manuel Lacunza era muy inteligente? Y la respuesta es no. Porque el libro ya no estaba cerrado, ahora estaba como abierto, estaba para ser entendido. Y Manuel Lacunza lo entendió y escribió ese libro. Y cuando publica su libro, obviamente lo empiezan a leer los católicos romanos, comienzan a leer su libro. Y lo empiezan a leer sus colegas sacerdotes, y cuando lo leen se quedan, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Y qué creen que hicieron con Manuel Lacunza? Ven para acá, ven para acá. Era la época de la Inquisición, por eso te puse ahí que dice que la Inquisición termina hasta 1874. Todavía había Inquisición cuando estaba Manuel Lacunza. Y cuando Manuel Lacunza escribe este libro, lo agarra la Inquisición y le dicen, esto que estás escribiendo, esto es herejía, no puedes hacer esto. ¿Sabes lo que hicieron con Manuel Lacunza? No lo mataron, pero confiscaron todos sus libros, los quemaron, los escondieron, pero no todos, porque hasta el día de hoy, si lo buscas en internet, puedes encontrar el libro de Manuel Lacunza, todavía está por ahí. Pero lo que sí hicieron con Manuel Lacunza fue que lo tomaron y lo mandaron por allá a los Andes para que le predicara a los cóndores, ¿verdad? Allá arriba. Nadie lo pudiera escuchar. Y la voz de Manuel Lacunza quedó acallada, por lo menos por algunos años. La segunda persona de la cual tenemos noticia que entendió el libro de Daniel fue un obispo anglicano allá en Inglaterra, de apellido Wilson. Este obispo Wilson se puso a leer Daniel, ¿y qué crees? Estamos hablando de 1800. Este obispo Wilson leyó Daniel y le entendió.
igual que Manuel Lacunza, se puso a escribir unas homilías a las cuales tenemos ninguno acceso de las homilías que predicó, y sabes que eran igualitas a las de Manuel Lacunza. Ni conocía a Manuel Lacunza, pero escribió exactamente igual, lo mismo. El león representa Babilonia, el oso es Medo-Persia, el tigre es Grecia, y la bestia espantosa y terrible es Roma, y el cuerno pequeño es el papado, y los 10 tribus que vinieron de Europa, y leyó el capítulo 8 y dijo, Cristo viene, y se puso a predicar. ¿Y qué crees? Se le llenaba la iglesia de gente escuchando las homilías del obispo Wilson. Se hizo tal la confusión ahí en Inglaterra que se le empezaron a levantar un montón de críticos y enemigos porque lo que estaba predicando era revolucionario y la gente estaba haciendo una conmoción. Tanto así que muchos de los obispos vinieron con el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra ya era famoso porque había matado a una de sus esposas, así que había hecho su propia iglesia para poder divorciarse de otra. Y bueno, lo trajeron allí, lo trajeron a juicio y le dijeron, este señor está haciendo mucho relajo, la gente se está levantando, va a haber problemas, se está quitando el orden público. Y entonces el rey le dice al obispo Wilson, mira, vamos a hacer algo contigo. O dejas de predicar esto que estás predicando de Daniel, o te callas, o te corto la cabeza. ¿Qué quieres? Entonces el obispo Wilson dijo, no, pues mejor me callo. Así que la voz del obispo Wilson quedó acallada. La voz de Manuel Lacunza quedó acallada. La voz del obispo Wilson quedó acallada. Los primeros seres humanos en entender el libro de Daniel. ¿Cuál es el problema? El problema es que en todos los países de la tierra donde estaba la Biblia, donde estaba la Reforma, había reyes. Y en donde no estaba la Reforma, todavía el Papa tenía poder porque todavía estaba la Inquisición. El libro de Daniel ya no estaba cerrado, el libro de Daniel ahora estaba abierto, pero de nada servía, porque donde no estaba el papado, estaban los reyes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un país donde no haya rey y donde no haya papa. Y en 1800, queridos hermanos, ¿qué país de la tierra es donde no hay un rey y donde no hay papado? Y no me digas México, porque el último país en anular la Inquisición fue México. 1834. En 1834 murió el último muerto de la Inquisición en México. En Guanajuato mataron al último hombre que murió por ver la Inquisición. O sea, México fue el último país en abolir la Inquisición. Es mi triste país, así es. Católico hasta la muerte. Fue el último país en abolir la Inquisición. El último. Todos los países fueron aboliendo la Inquisición. El último en hacerlo, México. Ok. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un país donde no haya rey y donde no haya papado. Y tú y yo sabemos el único país en la tierra que era así, Estados Unidos de América. Pero parece ser que a los americanos no les interesaba leer Daniel porque pasó mucho tiempo. Y la primera persona en la historia de Estados Unidos de América, del cual sabemos, porque después supimos de otros, pero el primero que se supo que entendió Daniel fue un señor que se llamaba Guillermo Miller o William Miller, un campesino de este país. Este señor había sido ateo, había regresado al cristianismo y se puso un día a leer. Él era bautista, se puso a leer la Biblia, vamos a decirlo así, por primera vez en su vida realmente, después de que ya se había reconvertido al cristianismo. Y cuando llegó a Daniel no se lo quiso saltar, dijo voy a tratar de leerlo, y ¿sabes qué? Le tomó sentido. Lo volvió a leer, le tuvo más sentido, se puso a investigar y Guillermo Miller lo entendió. ¿Porque era muy inteligente Guillermo Miller? No, porque ya el libro no estaba cerrado, ahora estaba abierto. Y cuando Guillermo Miller entendió, ¿sabes qué? Llegó a las mismitas conclusiones que Manuel Lacunza, a las mismas conclusiones que el obispo Wilson, las mismas. Las fechas variaban, las distancias variaban, pero básicamente era lo mismo, tenían la misma idea, los mismos cumplimientos, los mismos países, los mismos eventos, tal vez en la historia un poquito errado, dependiendo la enciclopedia en la cual estaban basando sus investigaciones. Guillermo Miller entendió el libro de Daniel, pero ¿sabes qué? Le dio miedo, porque él no era teólogo, él apenas era un campesino y le dio miedo porque él no era un escolástico, porque no era famoso, porque le dio miedo. ¿Sabes qué dijo Guillermo Miller? Dijo, no, pues yo no lo quiero predicar, esto me da miedo. Y pasó un año y lo leía y lo volvía a leer y estudiaba más,
Pasaron, hermanos, 10 años, 10 enormes años. Y Guillermo Miller ya tenía 10 años discutiendo con el Señor y le decía: Señor, yo no, manda a alguien más, yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir. Y sabes que había una cosa que le picaba en la cabeza que le decía: dilo al mundo, ve y predícalo, ve y dilo, ve y compártelo, ve, dilo. Y Guillermo Miller decía: yo no, Señor, yo no. En 1828, Guillermo Miller, ya desesperado con toda la presión que tenía de contar lo que él sabía, algunos más o menos sabían porque se los había contado a sus parientes, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos ahí. La gente sabía un poquito lo que él había estudiado, pero no se atrevía a compartirlo públicamente en la iglesia. Guillermo Miller se fue a un bosquecito que estaba ahí cerca de su casa, se arrodilló por ahí a orar y comenzó a orar a grito abierto. ¿Por qué sabemos? Porque lo que dijo su hija, escuchó lo que su papá estaba diciendo en la oración, oyó, y por eso sabemos lo que dijo. Estaba diciendo: Señor, está bien, ya, está bien, lo voy a predicar, le voy a compartir a la gente lo que sé del libro de Daniel, lo voy a decir, con la condición de que alguien venga y me invite a predicar. Nunca en su vida lo habían invitado a predicar, nunca nadie lo había invitado. Así que con eso él pensó, dijo: bueno, si yo le digo a Dios que me inviten, y como nunca me invitan, pues eso no va a pasar, así que no va a pasar nada. Y ahora la responsabilidad es de Dios. Señor, yo te dije que cuando me invitaran, así que cuando me inviten, Señor, voy. En ese momento escuchó: papá, te están buscando, papá. Entonces se levanta de la oración y ve que su hija viene. Y le dice: te está buscando un primo, fulano, su primo. Y entonces Guillermo Miller va con ella y llegan y ve hasta un caballo por allí y se encuentra con el sobrino. Y el sobrino le dice: tío, sabes que no tenemos predicador para este domingo. Y hemos pensado que vengas tú y nos digas todas esas cosas raras que has estudiado el libro de Daniel. Guillermo Miller salió corriendo y se fue al bosque. No, señor, no hay trato. Ya no se pudo hacer para atrás. Así que ese domingo de 1828, Guillermo Miller se sentó delante de unas 16 personas y comenzó a abrir el libro de Daniel. Cuando les iba mencionando lo que el libro de Daniel decía, las personas veían el libro de Daniel y miraban a Guillermo Miller. Veían el libro de Daniel y miraban a Guillermo Miller. Veían el libro de Daniel y miraban a Guillermo Miller. ¿Sabes por qué? Porque le estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque Guillermo Miller era muy bueno para explicar, o porque eran muy inteligentes todos los que estaban allí. Y la respuesta es no, porque el libro ya no estaba cerrado, estaba abierto. Jesús había prometido, había jurado que el libro de Daniel al final del tiempo se iba a entender. Y entonces a partir de ahí ya Guillermo Miller ya no cesó. Todos los domingos de su vida estuvo predicando. Llegó Josué B. Himes, lo llevó a las grandes ciudades y comenzó lo que conocemos en la historia de este país como el gran despertar religioso de este país. Entre 1828 y 1844 comenzó la predicación. ¿Basada en qué? Basada en el libro de Daniel. Multitudes comenzaron a regresar a la iglesia, miles se bautizaban en todas las iglesias. Y quiero que entiendas que Guillermo Miller predicaba, él era bautista, pero los convertidos al estudio del libro de Daniel eran de todas las denominaciones cristianas que había en este país entre 1828 y 1844. Déjame decirte algo más. Se ha hecho una investigación. La iglesia adventista se puso a hacer una investigación y empezaron a buscar interpretaciones que se encontraban en Estados Unidos. Se han encontrado 49 interpretaciones de Daniel 7. 49, estamos hablando de casi 50 interpretaciones de diferentes personas, 50 personas de todo Estados Unidos, incluido México y Canadá. 50 interpretaciones que alguna vez publicaron, ya sea que las pusieron en un periódico o que las pusieron por allí en una carta o que las mandaron o que hicieron un panfletito. 50 interpretaciones del libro de Daniel publicadas entre 1800 y 1844 de 50 personas que no se conocieron entre sí, personas que nunca se hablaron. Estas personas no escucharon predicar a Guillermo Miller. Estas personas no se conocían entre ellos, no hubo una capacidad de influenciarse. Estas personas que pertenecían a una docena de diferentes denominaciones cristianas, todos y cada uno de ellos entendieron el libro de Daniel. Fíjate, se encontraron, eran 10 en Nueva York,
en Massachusetts eran 8, en Pensilvania 7, en Connecticut 6, en New Hampshire, Ohio y Virginia 3 en cada uno, en Nueva Jersey y en Tennessee 2 en cada uno, en Illinois, Indiana, Michigan, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 1 en cada uno, y también se encontró uno en Canadá y otro en México. Estas personas nunca hablaron entre sí, nunca se comunicaron, y todos y cada uno de ellos llegaron a las mismas conclusiones que Guillermo Miller. A las mismas. Nada más variaban entre el comienzo de los 1260 días. Unos ubicaban las fechas entre el 538 hasta 1198 de manera diferente. Pero todos interpretaban igual y todos llegaban a las mismas conclusiones de que Cristo estaba a punto de venir a la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tu mente te dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo revela a tu mente en este momento? ¿Qué está pasando con estas 50 personas que publicaron sus investigaciones del libro de Daniel sin conocerse y todos llegaron a las mismas conclusiones? Lo que te dice es que el libro de Daniel ya no está cerrado, sino que está abierto, y todas estas personas están entendiendo el libro de Daniel. A ver, es muy importante que entendamos por qué este grupo de personas se llamaban mileritas. Los mileritas, el Señor le dijo algo a Daniel. Vamos a leer Daniel, fíjate bien, abre tu Biblia en Daniel porque esto es bien importante. Daniel capítulo 12, versículo 10, 9 y 10. Y dijo, mira Daniel, estas palabras, este libro está cerrado, sellado, hasta que venga el tiempo del fin. Van a haber muchos limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, Daniel, van a obrar impíamente, pero déjame decirte que ningún impío va a entender tu libro. Ninguna persona que sea impía, ninguna persona que se va a perder, va a entender tu libro. Los que lo van a entender son un grupo de personas a las cuales Dios les llamó y le dijo, los entendidos, esos van a entender. Los entendidos no son los impíos no van a entender, solamente van a entender los entendidos, esos son los justos. Los impíos de un lado, los justos por el otro. ¿Quiénes son los que entienden el libro de Daniel? Los justos. Los entendidos del libro de Daniel son los que entienden tu libro. Por lo tanto, este grupo de personas, presididas por el estudio de Guillermo Miller, que pertenecían a todas las denominaciones cristianas, todos los que entendían el libro de Daniel, son los entendidos del libro de Daniel, del capítulo 12. Este es el cumplimiento de lo que el Señor Jesús juró con sus dos manos, que solamente iban a entender los entendidos. Ahora déjeme decirte algo más. Cuando los entendidos, o cuando los mileritas, después de lo que ocurrió, que ahorita te voy a contar un poquito acerca de lo que ocurrió, se pusieron nombre. ¿Sabes cómo se pusieron? Se pusieron adventistas del séptimo día. Los entendidos, proféticamente predichos por Dios, se pusieron adventistas del séptimo día. ¿Qué pasó? Regresemos a Apocalipsis capítulo 10 y mira lo que el Señor le dijo a Juan que iba a ocurrir con el librito que iba a estar cerrado, pero que iba a estar abierto. El ángel tenía un librito abierto en su mano, versículo 8. Y la voz que oí del cielo que hablaba otra vez conmigo me dice, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel. ¿Cómo estaba el librito ahora? Abierto. Vino Manuel Lacunza y tomó el librito. Vino el obispo Wilson y tomó el librito que estaba abierto. Vino Guillermo Miller y tomó el librito que estaba abierto. Y así como esas otras 50 personas que no se conocieron, tomaron el librito y lo abrieron. Y dice ahí, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, versículo 9. Y él me dijo, toma, trágalo. Pero te advierto que te va a doler el estómago. Te va a amargar el vientre. En tu boca te vas a ver dulce como la miel, pero cuando te lo metas en la panza, te va a doler. Así que tomé el librito de la mano del ángel, como lo hizo Guillermo Miller, y como lo hizo el obispo Wilson, y como lo hizo Manuel Lacunza,
y lo devoré, y fue dulce en la boca como la miel, como lo fue para todos los mileritas de todas las denominaciones cristianas, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, todas las iglesias que venían de la Reforma. Había personas que leyeron, la hermana White era metodista también, ella comió del librito abierto y lo comió y le supo dulce en la boca como la miel, pero cuando lo devoraron me amargó el vientre. Y ahí ves ese grupo de personas en el suelo. Ay, ¿para qué me lo comí? ¿Qué pasa? Algo me hizo daño, algo me hizo daño. Dios colocó una trampita y créemelo, no voy a tener tiempo esta noche, pero te lo puedo decir en otro momento durante esta semana. Esa trampa fue colocada por el Señor. Esto, a lo que nosotros le llamamos el chasco, fue colocado por el Señor. Ellos pensaban que esos 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Ese santuario, decían, pues es la tierra. Todavía no entendían que había un santuario en el cielo, eso no lo entendían. Así que todos habían llegado a las conclusiones de que venía Cristo. Esa era la trampa que estaba allí. ¿Y sabes para qué estaba? Estaba para que todos los mileritas salieran o fueran expulsados de sus iglesias. En 1844, todo ese grupo de personas que entendió el libro de Daniel fueron expulsados de sus iglesias. Pero yo te hago una pregunta. ¿Sabes cuál es el futuro profético que el libro de Daniel dice que iba a pasar con estos mileritas? Porque mañana no hemos terminado este tema, lo vamos a terminar mañana. Pero mira lo que dice Daniel capítulo 12. Vamos una vez más. Daniel capítulo 12. Versículo 10 primero. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán. ¿Quiénes? Los entendidos. ¿Quiénes van a entender? Los entendidos. ¿Y cuál es el futuro? Versículo 3, Daniel 12:3. Y los entendidos, los que entiendan el libro de Daniel, tienen un futuro, Daniel. No se van a quedar así entendiendo. Esos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál es el futuro bíblico de aquellos que entiendan el libro de Daniel? Cuando el libro de Daniel se abra, el futuro es resplandecer por la eternidad. Por la eternidad. Y dime que no, ahí está. Vamos a ponerle nombre a esos mileritas. ¿Cuál fue el nombre que se pusieron? Se pusieron Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál es el futuro? Resplandecer como las estrellas, perpetua eternidad. Hasta aquí vamos a llegar esta noche, pero no hemos terminado. Esta es solamente la primera parte de esta historia. Déjame decirte algo muy importante. Este es un movimiento proféticamente predicho y tiene un futuro proféticamente predicho, y a partir de aquí la profecía se va a volver más clara y más clara y más clara. Tú vas a ver claramente quién es el pueblo de Dios, quién no es el pueblo de Dios y qué está pasando. Estás viviendo en lo que fue predicho en el libro de Apocalipsis, en las últimas trompetas. El gran adormecimiento espiritual, la gran parálisis, el tiempo del sellamiento. Qué curioso es que ese mismo grupo de personas que entendieron Daniel, después aceptaron el sábado como el día de reposo, que es el sello de Dios, y también lo vamos a hablar de eso. Vas a encontrar que este pueblo es el pueblo de Dios. Tiene una misión que cumplir. Cuando estaban tirados allí con el dolor, Apocalipsis capítulo 11, cuando estaban con el dolor tirados en el suelo, porque les había amargado el vientre, versículo 11, y él me dijo: no te quedes ahí tirado con el dolor, levántate, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Vas a profetizar, les vas a hablar de profecía, les vas a explicar lo que quiere decir, para que no haya excusa, para que la gente sepa.
Pero Señor, son gente rebelde, son gente que no nos va a oír, son gente que necia que no nos van a escuchar. ¿Te acuerdas de Ezequiel? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Ezequiel? Come este libro, te vas a ver dulce en la boca y tienes una misión, tienes que profetizar. Y esa es la misión que Dios le dio a este pueblo. Queridos hermanos, he sido llamado a profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, a llevar este mensaje de salvación a otros. Tal vez tú estás escuchando este tema y tu corazón ha sido tocado hoy. Estamos invitando a ser parte de un movimiento. La iglesia adventista no es una iglesia en realidad. La iglesia es un movimiento. Este grupo de personas es un movimiento. Nosotros creemos que la mayoría de los verdaderos adventistas todavía están en todas las demás iglesias, bautistas, metodistas, anglicanos. Acuérdate, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Si no, no se puede acabar la gracia. Si no, no pueden empezar a caer las plagas. Primero se tiene que acabar el esparcimiento. El pueblo santo todavía está esparcido. ¿Has entendido lo que prediqué esta noche? ¿Te ha parecido correcto? ¿Te ha parecido lógico? ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo te lo está revelando. Tal vez tú eres un entendido y Jesús quiere que te unas al grupo de los entendidos. ¿Para qué? Para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Mientras no se acabe el esparcimiento, Jesús no va a poder venir. Jesús quiere restaurar a su pueblo antes de que se acabe el tiempo. Y Satanás está haciendo todo lo que puede a través del secularismo, a través de los eventos que estamos viendo en el tiempo del fin, para confundirte, tenerte distraído y tenerte paralítico y tenerte adormecido. Levántate. Te invitamos, acepta a Jesús y haz una declaración pública de tu fe. Únete a nosotros, únete a la iglesia. Comunícate con el pastor Alex Domínguez, con el pastor Wilfredo Vanegas. Habla con el pastor de tu iglesia, entrega tu vida al Señor Jesús. Déjame orar por ti. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tu santa palabra. Te agradecemos por la profecía. Hoy nos ponemos en tus manos, te entregamos nuestras vidas y corazones. Te pido por todos aquellos que te están escuchando, por todos aquellos que están tomando decisiones de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.